¿Qué pasa, crew? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy voy a responder a otro comentario y de hecho van a ser dos vídeos, no será uno sino que van a ser dos. ¿De acuerdo? Porque en el segundo estoy esperando respuesta, pero lo que quiero hacer es entrevistar a un antiguo exalumno que tiene más de 34 años y que, bueno, pues estudió el máster conmigo hace una serie de años y ahora trabaja como programador, de tal manera que él nos pueda contar su experiencia. Así que, dicho esto, que ya he hecho un poco de spoiler, os comento. Hay un suscriptor, en este caso Lucio, que me ha comentado, os dejaré el comentario por aquí abajo ahora para que lo veáis, pero dice: hola, tengo 34 años y estoy aprendiendo a programar. Últimamente me estoy desanimando con el tema de la edad, sinceramente. Surgen dudas, ansiedades, complejos. ¿Se puede encontrar trabajo de programador pasados los 35 años y sin experiencia? Bien, voy a hacer la respuesta rápida para que ya lo tengáis, para que ya sepas cuál es. La respuesta rápida es sí, se puede encontrar trabajo como programador. ¿Es difícil? Aquí ya depende. Pero os diría que no. ¿Por qué? Voy a definirlo en las siguientes cosas. Antes de nada, vamos a empezar con un concepto que es el concepto del programador súper joven, ¿vale? Cuando hablamos del concepto de programador súper joven, básicamente una de las cosas que ocurre es que pensamos que, bueno, que un programador pues suele ser alguien que es un chaval que de pequeño es completamente autodidacta y va a hacer el próximo Facebook. No, la realidad no es esa. No todo el mundo aprende de esa manera y no todo el mundo tiene 14 años y está programando en su casa, ¿ok? Entonces, la idea es la siguiente. Tengo 34 años, o tengo 35 años. ¿Es posible encontrar trabajo de esto? Sí. ¿Es posible aprender de esto? Sí. ¿Es posible? Otra cosa es que los sueldos iniciales te compensen o no te compensen. Dicho esto, vamos a empezar por el comienzo. Antes de nada, si tienes 34 años, pues muy bien, pues es una buena edad. O sea, de hecho es una edad que ya te ha permitido experimentar otras cosas y si has trabajado previamente en otro campo, pues bueno, tienes una experiencia a nivel de trabajo que no va a tener alguien que, bueno, que tenga 18 años y que, por ejemplo, no haya trabajado en una empresa con un equipo, etcétera, etcétera. Independientemente de eso, lo que buscan las empresas, ¿qué es? Bien, por un lado, cuando hablamos de programadores, en este caso voy a hablar siempre de web, ¿de acuerdo? Programadores web, frontends, backends, min developers, full stack, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cosas que ocurre es la siguiente, y es que la programación, por supuesto, se puede aprender. Es decir, muchas veces, o una de las cosas que yo intento, por ejemplo, en este canal es enseñar que hay conceptos de programación que no son tan complejos como a primera vista parecen. Ahí tengo el ejemplo de que 1 más 1 es igual a 11, o el reto matemagia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú tienes 34 años, lo que deberías de hacer, podrías estudiar una carrera, por ejemplo, pero no suele ser la técnica habitual. En mi experiencia, y voy a hablar siempre desde mi experiencia, cuando me han llegado, yo soy profesor de un máster, de un máster de posgrado, donde habitualmente la gente que acaba la carrera viene al máster a perfeccionar lo que son las técnicas de programación, a aprender una serie de lenguajes y a salir completamente preparados para después el mundo laboral. Otra cosa es que haya que echar mucho más trabajo o mucho menos trabajo, eso ya ahí queda por parte de cada uno. Pero la primera recomendación es, te podrías hacer una bootcamp, por ejemplo, o un máster en algún tipo de escuela privada, que lo que van a hacer en este caso es enseñarte las técnicas concretas que deberías de saber y de los lenguajes de programación y cómo programar, por ejemplo, una aplicación o una página web, de tal manera que al salir de ese máster de 2 meses y medio, 6 meses, un año, dependiendo de lo que elijas, pues tendrá mayor o menor longitud en el tiempo. Y algo que puedes hacer sin ningún tipo de problema es, al acabar el máster, encontrar trabajo. Otra cosa es que la búsqueda sea más fácil o más difícil. Por ejemplo, en este punto muy concreto, la búsqueda está un poquito más difícil, pero no es porque tengas 34 años, es porque nos encontramos en esta pandemia del COVID, en este confinamiento, post-confinamiento, sistema de vacunas, no se sabe. Hay muchas empresas que ahora mismo, por ejemplo, han dejado de contratar a gente precisamente ¿por qué? Bueno, pues porque ahora mismo no se sabe muy bien cuál está la situación. Hay muchos clientes que ya no aportan el dinero necesario para ciertos proyectos porque no están vendiendo tanto, porque la gente se encuentra mucho más en su casa. Entonces ahora no digo que sea imposible encontrar trabajo, pero sí que es verdad que es un poquito más complicado, un poquito más complicado. En el momento en el que dejemos pasar una serie de meses, tal vez a mitad de año o a finales de este año, pues oye, seguramente la cosa mejore una barbaridad. Pero ahora mismo, pues bueno,
el encontrar trabajo está un poquito más complejo. De todas formas, ya hablaré de esto en otro vídeo que subiré próximamente, que es analizando cuántas ofertas de trabajo existen actualmente y sobre todo cuáles son los mejores momentos para buscar trabajo, ¿de acuerdo? Y sobre todo cómo buscar trabajo, pero ese será otro vídeo más adelante. Por lo tanto, parte 1, si te metes en un máster o en una bootcamp, sí que vas a poder, sin ningún tipo de problema, después encontrar trabajo. Ahora, ¿por qué la búsqueda de trabajo se encuentra en un momento un poco raro? Pues precisamente por este momento pandemia, posconfinamiento, confinamiento, no sabemos muy bien por dónde van los tiros, pues por ese preciso instante. Dicho esto, ¿qué es lo que ocurre? Que no te debería de salir ninguna duda, ninguna ansiedad, es decir, es completamente habitual que cuando nosotros busquemos, en este caso, cuando nosotros intentemos buscar una nueva forma de trabajo, pues bueno, pues sea algo que nos genera ansiedad porque entramos en una catarsis. Al final lo que estamos intentando es todo lo que hemos hecho previamente, pues desecharlo para nuestra vida laboral y aprender algo nuevo. Seguramente esas ansiedades que tengas no sean tanto por el nivel de programación, sino porque piensas precisamente que estás en un tope de una edad donde, mira, para que te hagas una idea, hace unos años tuve en cursos de sábados una señora de 80 años que bueno, que tenía su joyería y quería hacer una web para su joyería. Y esa señora fue la mejor de la clase. O sea, en un curso intensivo de 80 horas solo en sábados, esa señora era la mejor de la clase. Y había mucha gente dentro de esa clase. Bueno, mucha no, había 6 personas. Pero había mucha gente muy dispar, gente más joven, gente más mayor. Y esta señora tenía 80 años. Y no había ningún tipo de problema. También he pasado por muchos alumnos que recientemente, por ejemplo, hace unos cuantos años también tuve a José, que es el que quiero que venga aquí al canal, sobre todo para hacer esa entrevista y que cuente él su experiencia. Pero por regla general, la recomendación que yo te hago es cuando tú acabes el máster y la bootcamp, lo que tienes que hacer es programar y buscar trabajo como si no hubiese un mañana. Pero sobre todo programar. Cómprate dominio o intenta programa una aplicación y súbetela a tu dominio. Prográmate 20 aplicaciones y súbelas a tus dominios. Programa 20 páginas web y súbela a tus dominios. De tal manera que tienes un portfolio para poder enseñar sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, habitualmente, en el caso de las bootcamps, te aseguran en teoría bastante que puedas encontrar trabajo más tarde, así que una forma muy segura, o no muy segura, digamos bastante segura, es que en un máster privado o sobre todo en una bootcamp después te encuentren algún tipo de trabajo con la bolsa de empleo que tienen. ¿Por qué? Porque ya saben lo que las empresas demandan y bueno, pues básicamente las empresas les demandan a gente para hacerlo. Importante, y a lo mejor es alguna duda que también tienes en el proceso, es que, hombre, si tienes 34 años pero vas a comenzar a trabajar ahora, ten en cuenta el sueldo, es decir, no vas a empezar con un sueldo de 1.200 al mes, seguramente sea un sueldo junior de 500 al mes o de 600 al mes. A partir de aquí, tú deberías de decidir si te compensa seguir buscando o si este nuevo trabajo, de momento con esos 600 euros, o de 500 euros, te permite ir hacia adelante. Ya eres tú ahí quien económicamente decide si eso te vale o no te vale. Por lo tanto, en resumen, ¿con 34 años se puede aprender a programar? Por supuesto que sí, no hay ningún tipo de problemas. Si no tienes ningún tipo de experiencia, yo te recomiendo entonces que directamente hagas algún tipo de máster en escuela privada o algún tipo de bootcamp, que habitualmente te suelen no asegurar al 100%, pero sí que tienen una bolsa de empleo que suele funcionar más o menos bien, dependiendo de la escuela. Yo te recomiendo que por supuesto vayas a la escuela y preguntes cuántos alumnos de las clases pasadas, de los cursos pasados, han conseguido trabajo y que te comenten un poco, pues mira, si sí o si no, o si hay gente con tu misma edad o con una edad parecida. Que en mi experiencia te digo que sí, he tenido gente, ya te digo, de 40 años que están trabajando actualmente o gente de más de 36 que por supuesto han encontrado trabajo después de haber estudiado el máster. Así que espero haber ayudado con esta pequeña experiencia, con esta pequeña historia y espero que poder subir la segunda parte donde hago una entrevista a un exalumno, el cual pues me preguntó en su día, ¿qué es Ionic? Y bueno, en el temario no entraba Ionic, pero ahora él se encuentra programando en Ionic ciertas cosillas. Así que hablaremos sobre su experiencia, o quiero hablar con él sobre su experiencia, a ver qué tal, cómo funciona todo y si no, y bueno, pues aunque no sea con cámara, pero por lo menos por audio, como si fuera tipo podcast, pues por lo menos ahí que nos cuente el salseo. Así que nada, un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, Crook!